Muy buenos días, tardes o noches. El siguiente video se tratará de las brechas y desafíos que posee el pueblo cabecar para tener acceso a una educación de calidad. Los creadores de este archivo audiovisual son Miguel Ugalde, Mario Alonso León, Steve Lewis y Joxuan Hernández. Generalmente se considera a los pueblos cabecar y bribri como dos pueblos totalmente diferentes. Sin embargo, esto no es del todo cierto, debido a que ambos comparten una misma organización, cosmovisión e historia desde la conquista. Además, que poseen el espíritu combativo de los talamancas. Por otro lado, se dice que gracias a las reservas hechas por parte del Estado, se puede comenzar a ver diferencias culturales entre estos dos pueblos. Los pueblos de los cabecar están aislados de la sociedad debido al mal estado de las carreteras que dan acceso a sus pueblos. Esto les ha permitido evitar la transculturación y así permitirles conservar su cultura hasta tal punto que aún conservan su lengua, la cual es hablada por hasta el 88% de su población. Sin embargo, esta misma inaccesibilidad es la que ha permitido que no les llegue una educación de calidad. Dificultades al acceso a una educación en pueblos indígenas. Muchos de los pueblos indígenas viven en lugares muy rurales, fuera de algunas facilidades de algunos lugares más urbanos, como el hecho de asistir a un centro educativo con facilidad. En el caso de los pueblos indígenas, esto se dificulta debido a que las escuelas y colegios están lejos de sus viviendas, lo que hace que las personas que deseen asistir a esos centros deban de caminar largos trayectos y hasta en algunos casos tomar un bote para llegar a alguna parada de buses. Es decir, es un problema evidente y es la posición geográfica de los centros educativos. Al ser lugares lejanos, son más propensos a ser afectados por desastres naturales, como inundaciones que imposibilitan el tránsito, derrumbes, fuertes lluvias, etc. Eso también provoca que grandes pérdidas económicas, ya que sus principales fuentes provienen de la agricultura. Otra de las dificultades es el bajo índice de conexión, tecnología y fuentes de comunicación, como el caso del Internet, el cual muy pocos centros educativos poseen, o el propio caso de la electricidad, en donde algunos lugares se la tuvieron que ingeniar para poner paneles solares. Desafíos de la educación en los pueblos indígenas. El programa que imparte el MEP en las regiones indígenas no está disponible en el idioma materno de ellos, solo en español. Tampoco se están tomando medidas para rescatar lenguas en peligro de extinción, como la malecu o brunca. Cuando hablamos de mejorar la educación académica de los indígenas, nos centramos específicamente en las regiones indígenas, cuando en realidad muchos de los indígenas que buscan una educación académica están fuera de estas regiones y erróneamente concentramos todos los esfuerzos en las regiones indígenas. Otro punto importante a mencionar es la falta de preparación especial de los educadores para enseñar en las regiones indígenas, lo cual da como resultado una educación bastante pobre. Además, los recursos de informática son casi inexistentes y de momento no se han dado propuestas para resolver esto. Se torna difícil entender otras realidades que distan tanto de las conocidas. Los impactos de eventualidades como el coronavirus y su recesión económica son enormes para toda la población. Sin embargo, existen sectores como las comunidades indígenas que pueden verse aún más segregadas o afectadas, por ejemplo, con el tema de la educación. Las dificultades que viven habitualmente ya son significativas y son motivos para que muchos indígenas no puedan acceder al sistema educativo. El acceso se interrumpe más cuando la educación no puede ser accedida presencialmente. Los programas de educación aún son excluyentes para algunos sectores, donde se reciben con muchas trabas y desigualdad o directamente ni siquiera se reciben. Quedan todavía muchos esfuerzos por realizar para aumentar la escolaridad y aún más por proteger las etnias autóctonas, nacionales y sus culturalidades. Un tema preocupante son las lenguas indígenas de las distintas etnias del país. Hay algunas que han desaparecido, otras aún luchan por sobrevivir. La riqueza cultural que aporta el país es grande y debería de protegerse.